Hola a todos, mi nombre es Roberto Carlos Amadío, soy bioquímico y les voy a presentar la unidad de virus de la materia de microbiología y parasitología de la Universidad del Chubut. La virología no tuvo un origen muy definido con la era dorada de la microbiología, cuando gracias a la invención del microscopio óptico se empezaron a descubrir los primeros microorganismos microscópicos, valga la redundancia. Se empezó a luchar contra los gérmenes de manera direccionada. Si bien Edward Jenner en el año 1796 pudo desarrollar una vacuna contra la viruela, mucho tiempo tuvo que pasar para que se descubriera cuál era el agente causal. Paralelamente, años después, un asistente de Louis Pasteur, el profesor Chamberlain, desarrolló un filtro de porcelana que era capaz de filtrar todo lo que era bacterias y gérmenes de mayor tamaño, dejando paso a gérmenes filtrables, o como se llamaba en esa época. La primera vez que se describió al virus como tal fue gracias al otro científico, pero de origen ruso, que lo describió al virus, que proviene del latín, como líquido viscoso o veneno. Pero la pregunta más importante, ¿qué son los virus? Son parásitos intracelulares obligados y que no pueden sintetizar ni unidades de energía como el ATP ni proteínas independientemente de la célula hospedadora. No son seres celulares porque no tienen todos los componentes de una célula. Su genoma puede ser solamente de o ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, pero no ambos. Sí poseen una cápside proteico y algunos poseen una envoltura que proviene de la célula hospedadora. Los componentes virales se ensamblan y no se replican por división, usando la maquinaria de la célula hospedadora. ¿Por qué son tan importantes los virus? Tienen una importancia biológica, ya que todos los seres vivos del planeta tienen virus que los parasitan. Y su importancia clínica es porque son causales de diferentes enfermedades. A continuación se detalla el esquema de una partícula viral y sus componentes, observándose los capsómeros, que son las unidades o proteínas de superficie, el ácido nucleico, la envoltura viral, que suele ser la que proviene de la célula hospedadora, como comentamos anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes de un virus, como es el genoma viral. Existen los virus ADNA, que se llaman, que puede ser de doble cadena, que pueden ser lineales, pueden ser circulares, como en el caso de papilomavirus o poliomavirus, pueden ser de simple cadena lineares, como los parvovirus, o circulares, como los virus bacterianos o fagos. En cambio, los virus ARNA, la mayoría son simples cadenas y lineales. El genoma puede ser fragmentado o puede ser segmentado. Por ejemplo, el virus de la gripe, que es simple cadena, o del también llamado Orthomyxoviridae, o los doble cadena, como los reovirus. La polaridad puede ser positiva o negativa. En el caso de los positivos se codifica directamente como RN mensajero y se traduce a proteína. En cambio, los virus de RNA de polaridad negativa debe ser transcripto a su copia positiva para recién traducirse a una proteína. En cambio, hay virus con polaridad sin sentido, como los arenavirus. La cápside o cápsula es una estructura que rodea y protege al genoma viral y está formado por proteínas codificadas por genes que están dentro del virus. Estas proteínas que forman la cápside se denominan protómeros, que son las unidades básicas. Y la simetría o la forma que adoptan el virus en el espacio está dada por la estructura de la nucleocápside. Acá se observan en la imagen las diferentes estructuras de varios virus, como el VIH, hepatitis B, el virus ébola, un fago bacteriano, el virus de la rabia, el virus de la influenza, adenovirus, poliomavirus, rotavirus y herpesvirus. La simetría es la forma que adopta el virus en el espacio y puede ser la más común o la que más se reproduce, la simetría icosaédrica, que es
una forma de 20 caras, un poliedro de 20 caras, y es la más común o de las que más se reproducen en los virus. Después está la simetría binaria y compleja, que es la que adoptan, por ejemplo, los fagos, que tienen una cubierta proteica parecida a una icosaedro, tiene una cola y tiene unas estructuras para poder adherirse a las bacterias que va a infectar. O la forma que puede tener un rabivirus, como el virus de la rabia, que tiene forma de bala o forma de esfera. La envoltura es una capa membranosa que rodea la nucleocápside de diferentes virus, llamados virus envueltos. Esta tiene una estructura de membrana con bicapa lipídica con proteínas. Los lípidos que tiene la envoltura proceden de la membrana de la célula hospedadora. Las proteínas sí están codificadas por genes del virus. También posee glicoproteínas que tienen unidos azúcares que sobresalen de la membrana, llamados espículas o peplómeros, y tienen la función de reconocer específicamente sitios blancos en las células diana o células que van a atacar. Proteínas. Estas constituyen entre el 50 al 90% de la partícula viral. Algunas son estructurales, que están presentes en el virión en una proporción importante y mantienen la estructura del mismo. Otros son de las superficiales, son los que constituyen o conforman los capsómeros y peplómeros. Y son los que, por ejemplo, dan origen a la estructura y al reconocimiento de las células hospedadoras, digamos. Y están las internas, que son más bien de estabilización, que tienen la función de estabilizar los ácidos nucleicos dentro del virus. Después están las proteínas no estructurales, que son enzimas requeridas para el ciclo de replicación, y eso está muy relacionado con el tamaño y funciones que tenga cada virus. La clasificación viral. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que refiere al tipo de clasificación que se va a dar a los virus. Han tenido a lo largo de la historia diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, por el genoma que poseen, si el ácido nucleico es ADN o ARN, qué características tiene, si el ácido nucleico es lineal, si es circular, si es ARN, si es segmentado, y así las diferentes partes. El tamaño del virión pueden ser microvirus o grandes virus como los rabivirus o el virus de la rabia. Al tipo de cápside que poseen, si se trata de una simetría compleja o una simetría icosaédrica. A la envoltura, si poseen o no poseen virus desnudos y virus envueltos. Y a una clasificación mucho más actual, que es la clasificación genómica de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que posee. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de Baltimore, la cual está muy relacionada con el tipo de ácido nucleico que posee cada virus o grupo de virus. Por ejemplo, los DNA de cadena doble, como los adenovirus, los herpesvirus, los DNA de cadena simple, como los parvovirus, los de virus de RNA de cadena doble, como los reovirus, o los de cadena simple, como los picornavirus, los togavirus y los flavivirus, que son virus desnudos y muy pequeños. Todo está relacionado con el tipo de maquinaria que van a utilizar a la hora de replicarse dentro de la célula hospedadora. Por ejemplo, los virus ARNA de cadena simple de polaridad negativa, como ortomixovirus, como lo mencionamos previamente. Y después están los virus o retrovirus que poseen RNA cadena simple, como lo es el virus del VIH o el HTLV, que son virus llamados lentivirus de lenta replicación, y los de DNA de cadena simple. Ahora vamos a hablar un poco de las etapas de la replicación viral. Ya sea un virus desnudo o virus envuelto, cambia un poquito la dinámica, pero comparten ciertos elementos. Existen componentes estructurales del virus que son capaces de ser reconocidos y reconocer específicamente proteínas de la célula hospedadora
que sirven de puerta de ingreso. Ayudados por la maquinaria de la célula hospedadora, son internalizados y luego se desprenden de su cubierta proteica, viajando de manera arbitraria el ácido nucleico del virus al núcleo de la célula hospedadora. De esta manera se integran a la célula hospedadora, al ácido nucleico de la célula hospedadora, y utilizan la maquinaria para replicarse. Al replicarse se conforman varias copias de las diferentes proteínas que conforman al virus y asimismo varias copias del ácido nucleico que posee. De esta manera, cuando ya es suficiente, cuando ya han ocupado toda la maquinaria de la célula, algunos virus se desprenden de manera por brotación, como lo son los virus envueltos, llevándose parte de la membrana de la célula hospedadora, y otros por un ciclo lítico al hacer estallar literalmente a la célula hospedadora y desprenderse, como los virus desnudos. Por ejemplo, los virus de la hepatitis C, que rompen las células y se desprenden. Acá se puede ver cómo un virus bacteriano utiliza su maquinaria proteica para literalmente inyectar el ácido nucleico en la célula hospedadora, y el mismo viaja y migra hacia el nucleoide de la célula bacteriana y se va a incorporar al ácido nucleico y va a empezar a hacer copias del mismo. Luego de usar toda la maquinaria para sintetizar sus propias proteínas, el virus va a empezar a producir un proceso lítico, liberando más virus al medio ambiente donde se encuentra. Y el ciclo se va a repetir. La patogenia de las infecciones virales son los diferentes estadios o etapas que se producen secuencialmente en una infección. Luego de la infección inicial del huésped, el virus se absorbe en las células susceptibles y penetra en el tejido, utilizando las llamadas puertas de entrada. Luego se produce la diseminación de la infección, donde se multiplica y se disemina a nivel local a través del cuerpo. Luego se produce la eliminación del virus al exterior relacionado con la transmisión viral. Ahora vamos a hablar un poco de los agentes físico-químicos sobre los virus. La temperatura es un factor muy importante, ya que temperaturas superiores a 60 grados durante el periodo de 1 hora pueden ser capaces de inactivar a la mayoría de los virus. Un pH y un medio iónico adecuado pueden ser medios aptos o a su vez idóneos para conservar los virus en su mejor estado. Por ejemplo, los medios de transporte viral justamente juegan con el pH y el medio iónico. Las radiaciones ultravioletas y radiaciones ionizantes, como los rayos gamma y los rayos X, son capaces de inactivar los virus. Por eso una buena forma de sanitizar o de desinfectar un área, una superficie, es por ejemplo los rayos UV, muy comunes en los laboratorios y en los quirófanos. Los solventes lipídicos son muy útiles, como por ejemplo el éter, el cloroformo, las sales biliares o los detergentes aniónicos, en los virus envueltos, pero no tanto para los virus desnudos, que son resistentes. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico virológico, que es tema de esta materia. ¿Para qué sirve? Sirve en primera medida como un diagnóstico individual para saber qué tiene cada persona. También sirve para obtener una intervención terapéutica adecuada habiendo identificado el germen. Sirve para definir el pronóstico en la evolución de un paciente. Por ejemplo, una carga viral de un VIH en un paciente crónico nos puede decir qué tipo de evolución tendrá. Puede servir para tener un dato certero para la necesidad de un esquema de vacunación. Puede servir también para la vigilancia epidemiológica, como el caso de coronavirus con toda esta pandemia, que cada caso es notificado a la autoridad competente.
Y también sirve para adoptar medidas de salud pública, por el mismo caso que estuvimos comentando recién, para poder así tomar las medidas y acciones sanitarias pertinentes para poder controlar o minimizar el riesgo. La calidad de la muestra es algo sumamente importante y que por ahí la gente de laboratorio suele hacer mucho hincapié porque puede tenerse todos los equipos del mundo, pero si no se tiene una buena calidad de muestra, está condicionando todo el resto de los análisis. El tipo de muestra, como lo estuvimos viendo recién, está muy ligado a la patología y el virus que se está estudiando. El tiempo de la toma de muestra siempre está cercano al sitio de infección o al momento de la infección, y si se trata de pruebas serológicas pareadas, lo que se suele tomar son dos muestras, una cercana al momento de la infección y una entre 14 y 21 días después. Existen pruebas para evaluar la viabilidad viral y la integridad del genoma viral, y está en todo lo que son las pruebas de biología molecular y pruebas que vamos a mencionar ahora a posteriori. eh, Hay que tener mucho cuidado con los inhibidores, porque por ahí el virus no se muere completamente, pero sí obstaculiza lo que es el diagnóstico. En el siguiente cuadro se observa los diferentes tipos de infecciones o afecciones que se producen a diferentes niveles del cuerpo, como por ejemplo en el nivel del sistema nervioso central, como los enterovirus, los herpesvirus, el virus de la rabia, el sarampión o arbovirus, y las muestras que pueden ser en las cuales se puede diseminar es en líquido cefalorraquídeo, en orina o sangre. En cambio, en una infección respiratoria baja, producida por virus respiratorios como el virus de la influenza, parainfluenza o virus sincitial o adenovirus, una muestra que es bastante buena para la toma de muestra es el aspirado nasofaríngeo. En la infección en las vías respiratorias altas, como por ejemplo los virus de la gripe común, como los rinovirus, los adenovirus, los enterovirus o los reovirus. Ahí la muestra más idónea sería el hisopado nasal, el hisopado faríngeo, un aspirado o muestras de heces en caso de adenovirus y enterovirus. Cuando se habla de manifestaciones a nivel de piel y mucosas, como virus que por ahí no son tan comunes, pero el virus de la viruela, que ya fue erradicado gracias a las vacunas, la varicela, que es una de las patologías exantemáticas bastante comunes, que también ha ido disminuyendo gracias a las vacunas, los herpesvirus y los enterovirus. Ahí es una muestra idónea, el hisopado faríngeo, un raspado de la base de la vesícula. Por ejemplo, otras patologías exantemáticas como la rubiola, una muestra idónea sería la sangre parinizada o una muestra de hisopado faríngeo. En caso de virus causantes de conjuntivitis, podríamos usar como el herpesvirus, adenovirus y enterovirus 70, un hisopado ocular podría ser una muestra idónea. En caso de infecciones sistémicas, como el citomegalovirus y el adenovirus, las muestras podrían ser de diferente tipo: orina, sangre, líquido cefalorraquídeo y hisopado faríngeo. Y en las muestras, por ejemplo, de diarrea, la muestra más idónea sería una materia fecal. Para las infecciones como hepatitis y SIDA, la muestra por excelencia es el suero. Los métodos de diagnóstico vamos a nombrar varios, algunos clásicos y algunos que son más actuales. La microscopía electrónica, que está en funciones desde los principios de los años 30 del siglo XX. Fue el boom y la explosión de virus, de las cuales se encontraron más de 200 virus agentes o relacionados con infecciones en el ser humano, y otros miles que están relacionados con el resto de la vida en la Tierra.
Luego de, digamos, de su identificación por el microscopio electrónico, el aislamiento viral fue un agente o un método de la virología clásica, el cual ya se está usando cada vez menos por las complicaciones y las dificultades de tener, a veces tener que usar animales de laboratorio, cultivos celulares, que se vuelve muy costoso y muy difícil de sostener. El efecto citopático está muy relacionado a los cultivos celulares porque ahí es donde se veía el efecto de cada virus sobre diferentes cultivos celulares. Lo que se vino usando cada vez más desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, descubrimiento de un argentino, César Milstein, fue a finales, a mediados de los años 80, fue el boom, digamos, del diagnóstico y es bastante usado en el mundo aún, como son los métodos de enzimo inmunoensayo, como el ELISA, la inmunofluorescencia y el radioinmunoanálisis. Estos de a poco fueron dejando paso en el mundo a los métodos moleculares, los cuales también se iniciaron a finales y mediados de los 80, gracias a diferentes técnicas moleculares como es la clonación, la cual aprovecha, por ejemplo, plásmidos de bacterias, introduciendo el ácido nucleico del virus y multiplicándolo. La PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica muy conocida ahora con todo lo que es la pandemia del coronavirus. La PCR cuantitativa o real time, que también se conoce gracias al tema del coronavirus, se hizo muy extensiva su uso y se vio primero en la epidemia de influenza H1N1 de la 2010, en la cual tomó mucha relevancia y ahora explotó con lo que fue el coronavirus. Después hay otras técnicas moleculares como el RFLP, en la cual se amplificaba todo el gen del germen como el virus y se cortaba en fragmentos con enzimas de restricción específicas. Esto daba un patrón de bandas muy parecido a un código de barras, pero cada vez se usa menos porque las técnicas de amplificación moleculares cada vez son más específicas y más reproducibles, que es lo que le faltaba a todas las técnicas clásicas moleculares. La secuenciación genómica es una ciencia, digamos, que ha tomado cada vez más relevancia y se ha hecho cada vez más necesario para descubrir las variantes, como el caso de las diferentes variantes del virus de la influenza, por ejemplo, las diferentes variantes de los rotavirus, las diferentes variantes del coronavirus, ¿por qué no? Que han salido las variantes nuevas, que son pequeños cambios a nivel molecular, que le otorgan diferentes propiedades y diferentes comportamientos en las infecciones que producen a sus huéspedes. Y quiero dejar en claro la secuenciación masiva o comentarles un poco que es algo que no tiene más de 10 años en boga. Y para que se den una idea, la secuenciación de todo el genoma humano demoró casi 4 a 5 años y se usaron 20, 30 secuenciadores en todo el mundo. Cada país se encargó de secuenciar una parte. Y un secuenciador masivo, como los que están funcionando hace menos de 10 años, puede secuenciar un genoma humano completo en una semana. Así que es una tecnología sumamente importante, se usa para ver microbiomas completos, por ejemplo, microbioma de nivel intestinal, como para ver la cantidad de gérmenes que hay. Puede detectar todo tipo de gérmenes, bacterias, parásitos, hongos, todos sus genomas al mismo tiempo, de manera en tiempo real. Y bueno, y todas estas herramientas por ahí no tienen tanta implicancia en lo que es el diagnóstico en sí, sino que tienen aplicaciones epidemiológicas para conocer y fundamentar próximas acciones terapéuticas o acciones epidemiológicas globales, como por ejemplo la producción y la generación de las vacunas, por ejemplo, de la influenza para el hemisferio norte y de la influenza para el hemisferio sur. Bueno, ahora vamos a ver, ya lo estuvimos mencionando de algunos virus de importancia clínica, pero vamos a verlos de acuerdo al tipo de sitio blanco que pueden estar infectando. Por ejemplo, los virus hepatótropos o hepatotropos son aquellos que afectan al hígado
y son de diferente origen y de diferente comportamiento, pero comparten el sitio blanco que es el hígado, como el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C o de la hepatitis D. Los virus neurótropos o neurovirus son agentes causales de meningoencefalitis y se presentan en diferentes situaciones oportunistas, eh, como por ejemplo los herpes virus, que vimos que son infectantes en piel, pero si tienen los medios adecuados pueden llegar al sistema nervioso central, lo mismo que citomegalovirus y el grupo de enterovirus, como los Coxsackie o los ecovirus. También los virus de varicela, que son muy comunes en infecciones de menores de 2 años, o el virus de Epstein-Barr. Después tenemos los virus asociados a infecciones respiratorias, en los cuales hay varios que ya hemos mencionado, como el virus de la influenza B, A, el virus H1N1, que fue muy conocido en la pandemia del año 2010, el virus sincicial respiratorio, el cual es uno de los mayores agentes causales de insuficiencia respiratoria aguda en menores de 5 años, el adenovirus, los parainfluenzas 1 y 3, los coronavirus que ya mencionamos que el de la pandemia actual es solo uno de muchas variantes que posee el coronavirus. Los bocavirus, que son también otros virus que se han ido incorporando a la búsqueda habitual en infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, y el metaneumovirus, que también es otro agente causal. Bueno, así como hay virus que infectan otras partes, también se encuentran los virus de transmisión sexual. Muchas veces se estudian por el tipo de contexto clínico, epidemiológico y también de salud, como el virus de inmunodeficiencia humana, el cual fue sumamente estudiado desde mediados de los años 80, el virus del papiloma humano, que por suerte ya ahora desde el advenimiento de la vacunación, digamos, de los genotipos de mayor riesgo oncogénico, como son el 16 y el 18, ha disminuido bastante la casuística de estos virus, pero sigue quedando, no son los únicos, son más de 200 tipos de HPV que pueden producir diferentes grados de riesgo para los huéspedes, digamos. Después están los herpes virus clásicos del 1 y 2, la hepatitis B y hepatitis C, que también son virus hepatótropos, pero que también pueden ser transmitidos por la vía sexual. Bueno, también podemos mencionar los virus asociados a diarreas, como son el rotavirus, que es el mayor agente causal de diarreas en todo el mundo, agente causal de una gran mortalidad en todo el mundo, en los países sobre todo subdesarrollados, y otros virus asociados a diarrea como adenovirus, que están menos asociados, pero los genotipos 50 y 51 son netamente asociados a diarrea. Los picornavirus y los norovirus son virus emergentes que también pueden producir brotes a nivel de condiciones sociosanitarias. Bueno, también así como otras asociaciones, también están los que se transmiten por diferentes tipos de insectos, animales o otros microorganismos, como son el virus de la rabia, transmitido por mordedura de animales infectados, como los murciélagos hematófagos o perros contagiados o otros animales, los coronavirus, que su circulación salvaje está en animales que estaban en la selva profunda, y como hay una continua invasión del ser humano sobre las áreas rurales y selváticas, se producen este tipo de infecciones como la infección del SARS, del MERS y ahora del SARS-CoV-2. La fiebre amarilla, que es transmitida por un mosquito, y el antivirus, que es transmitida por el ratón colilargo en América del Sur y por otras especies de ratones en América del Norte. Bueno, ya para finalizar, vamos a tomar una conclusión, habiendo evidenciado la variedad y complejidad de virus que existen,
que atraviesan a todos los seres vivos, no solo al ser humano, y tienen efectos fundamentales en la vida. No todos son negativos, tienen muchas implicancias en las variedades de maíz, en la variabilidad genética de los seres vivos. Asimismo, esta charla, esta clase, está relacionada con conocer un poco más de las características de los virus y su clasificación y por qué no mencionar a la herramienta tan importante para lo que es la salud como las vacunas, las cuales son la única herramienta eficiente y eficaz para controlar este tipo de infecciones. Todas las otras medicamentos y sustancias son más que nada paliativas, pero lo que realmente viene a controlar este tipo de microorganismos son las vacunas. Así que bueno, espero que les haya gustado y les agradezco por su atención.